primer domingo hablamos de, si no mal recuerdo, de Abraham y de Sara. Y la semana pasada también hablamos de esa situación fuerte y especial de Pedro, donde Jesús le había, profetizado, le había dicho, ¿no?, que lo iba a negar 3 veces, y Pedro se jactaba de decir que él lo amaba y que él jamás lo iba a abandonar y que lo iba a negar. Y al final ocurrió, y después algo hermoso fue que fue restaurado, fue perdonado, inclusive tuvo la oportunidad de que él confesara cuánto amaba a Jesús, ¿no? Y las mismas 3 veces que Pedro negó a Jesús, el mismo Jesús 3 veces le preguntó si le amaba, y guiado por el Espíritu Santo, esa frase me encantó, que decía: tú lo sabes todo, sabes que te amo, y Jesús lo aceptó, ¿no? Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con esto que estamos recibiendo de parte de Dios, que es la oportunidad de no perder nuestra relación y nuestra identidad, y de no perder de vista, yo diría 2 cosas o 3. La primera sería: ¿de dónde nos sacó Dios? El derecho y la oportunidad que nos dio Dios de ser hijos, con todo el beneficio, el paquete que lleva eso, ¿no? Por eso les hablaba yo del derecho. Y 3, de saber verdaderamente quién es Dios para nosotros. Solo que hay una situación que de repente en el camino antes de conocer y durante nuestra relación con Dios se puede interponer constantemente. Yo digo que todos los días, y esa es la parte en la que tenemos que tener la confianza y la seguridad de entender que el Espíritu Santo es quien nos enseña, ¿no?, a discernir los pensamientos y en el corazón lo que nos conviene, porque la palabra ya fue enviada y la palabra seguramente ya fue recibida en muchos de nosotros, que los planes de Dios para nosotros son más altos, ¿no?, que la propia tierra, y que los planes y la voluntad que Dios tiene para nosotros, parafraseándolo, es bueno, ¿no? Su voluntad es buena, agradable y perfecta con nosotros. Entonces yo hoy te voy a empezar a hablar de algo que es importante, que tenemos que aprender a reconocer, porque Dios nos lo va a mostrar como hijos de Dios, no para condenarnos, sino para juzgarnos, sino para verlo y aceptarlo, y que eso sea llevado a los pies de Cristo, entregado para que sea redarguido, es decir, santificado, removido, limpiado por completo. Y se trata de la vergüenza. La vergüenza es una de las situaciones que cuando nosotros pecamos, el pecado produce muchas cosas, pero una de ellas es vergüenza, ¿no? Y la vergüenza produce una carga muy pesada, no solamente en nuestras vidas, y nos marca, sino que al alma la afecta. ¿Por qué? Porque luego empiezan las emociones y los pensamientos humanos, los personales, a correr, a volar, ¿no? Hice mal, pero cuando antes hacías mal y estabas fuera de la vida de Dios, del camino de Dios, no pasaba nada, no había condenación, no había ese tipo de situaciones, ¿no? Hoy el Espíritu Santo, cuando nos equivocamos y sabes que hiciste mal, te genera una vergüenza, ¿no? Ayer me pasó algo muy fuerte, hoy me voy a confesar un poquitito. Ahí me está aventando piedras mi esposa, tuvimos una situación bien extraña, ¿no? Que después me di cuenta que cómo es el enemigo, porque veníamos de todo un rato de estar conviviendo, y el escenario fue que al final de salir del cine nos dirigíamos a otro lugar para ir a comer, y no supe qué pasó, pero al final fue que en el ínter, en el carro, yo frené y mi hija gritó. Pero yo nunca entendí si gritó por espanto o gritó por preocupación.
Pero a mí lo que más me importó fue que el carro se había mojado porque habían puesto el refresco en la cajuela. Entonces la verdad de mí salió nada grato. Fíjate cómo es el enemigo, sin saber lo que realmente había pasado. No te voy a platicar el chisme completo. Lo que sí te voy a platicar es que tuvimos una situación muy fuerte, mi esposa y yo, y los niños, donde al final yo tuve que reconocer que me equivoqué y me dio vergüenza. Primero con mi padre, luego conmigo, porque yo dije, bueno, Dios me muestra lo que ya está trabajando conmigo y cómo es que vuelve a salir esa situación. Y después, pues, ¿qué mandamiento me dice mi padre con respecto a mi esposa y a una mujer, ¿no? ¿Cómo hay que amarla? ¿Cómo hay que tratarla? Y evidentemente no fue así. Y luego lo otro fueron mis hijos. Estuvo fuerte. ¿Y qué fue lo fuerte? Que al final, ¿qué creen? Cuando yo ya después de haber hecho todo mi show, todo el show, abro la cajuela y el bote no tenía líquido. Entonces dices, o sea, cómo uno actúa muchas veces por reacción, y ese pecadote a mí me generó mucha vergüenza. Y creo que de las pocas veces que inmediatamente hago, porque a mí me costaba siempre mucho trabajo, no sabía que había que hacerlo, pedir perdón. Entonces le dije a mi esposa y a mis hijos, perdónenme, y con mi padre, y hasta ahí acabó el chisme santo. Ya no les voy a decir más, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasa ejemplos como esos. De repente se nos sale el yo verdadero, el que Dios está realmente trabajando, transformando, tratando, vaciando. ¿Para qué? Pues para ser perfeccionados y llegar a esa estatura del varón perfecto y ser, a través de la palabra que es viva y eficaz, ser completamente preparados para toda buena obra, ¿no? Entonces mi alma, pues imagínense cómo estaba, ¿no? Ya ayer, ya por supuesto que las albóndigas que nos aventamos ya no me las comí con el gusto que él me las tenía que comer. Pues ahora quizás entiendes algunas cosas, ¿verdad? Entonces, todo sucede en el espíritu, pero te quiero transmitir esta parte de que cómo el alma nos recuerda según lo que tú estás viviendo, cómo el pecado, cuando no estás con Cristo, el enemigo te hace creer, o tú mismo te haces creer, la incredulidad que puede haber en ti, no la fe que pone Dios en ti, que aunque pidas vergüenza, ese pecado, esa vergüenza, es difícil de lavarla, de cambiarla. Para Dios no hay imposible, pero muchas veces no pedimos perdón o no reconocemos que hay vergüenza para pedir perdón, porque creemos que ya no va a haber, pues no perdón, sino una redención de esa acción. ¿Sí me explico? Porque yo antes pensaba, pues el daño ya está, ya no lo voy a borrar. Y eso fue lo que ayer me movió. Yo dije, mi esposa es adulta y va a decir otra vez, no, a lo mejor, pero mis niños no. Para mis hijos la situación es distinta. Entonces, si yo no tuviera a Dios en mi corazón y no conociera a Dios, el Espíritu Santo no me diría, muévete, arrepiéntete y ven a mí a pedir perdón y pide perdón. ¿Para qué? Para ser redimido y ser perdonado. Porque el perdón y la redención ya está. O sea, no es porque la pidas, sino es que tienes que reconocer para volver a acceder a ese perdón que ya está pagado. Que no es porque tú lo digas y tú lo pidas, pues porque así estuvo ya en la cruz, es consumado fue. ¿Sí o no? ¿Sale? Entonces, hoy vamos a leer todo el capítulo de Juan 8, donde se sabe en esa historia donde los fariseos confrontan a Jesús en la primera parte del libro de Juan, en el capítulo 8. Esos fariseos que se decían
o se autonombraban expertos de la ley, ¿no? Y que yo no sé si lo procuraron, esa es la palabra, o lo armaron, pero al final ese acto lo intentaron utilizar a través de la mujer adúltera, que yo siempre digo, nada más se dice de la mujer, pero la mujer no estaba haciendo cosas solo. Y del hombre no dijeron nada, ni lo nombraron, y debieron de haber agarrado a los dos, pero bueno. Amén, sí, pues amén. Para intentarle meterle una trampa a Jesús, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan de esa historia, no? Y entonces, ¿qué hacen? Exponen el pecado de la mujer a través de ¿qué? De la vergüenza. Porque imagínate que te sorprendan en un acto de adulterio, no de adulterio, y que luego te saquen en pleno acto, pues eso es vergonzoso para cualquiera en cualquier tiempo, ¿no? Y eso fue lo que trataron de exponer o de usar los fariseos para tratar de confrontar y provocar, obviamente, a Jesús, ¿no? Y además se saben que la historia fue dramática porque, pues, aparte de esto que les estoy diciendo y que ahorita lo vamos a leer, todo el mundo estaba dispuesto a apedrearla, a matarla, ¿no? Tratando de hacer justicia por su propia mano. Pero ahora sí que diría el Chapulín Colorado, no contaban con la astucia de que Jesús estaba ahí. En ese momento Jesús estaba ahí. Y eso cambió todo, y eso es algo que te quiero transmitir. Cuando para nosotros los hijos de Dios sabemos que Jesús está con nosotros, como en ese momento de la mujer adúltera, aunque nos acuse quien nos acuse, Jesús puede cambiar todo. Todo. Yo en otro tiempo, fíjense cómo hubiera actuado, se los comparto. Yo mismo me hubiera hecho el agredido cuando yo reconozco que el que inició todo fui yo. Obviamente al yo provocar, pues, ¿qué estoy haciendo? Pues incitando a mi esposa. Y puedo correr el riesgo de que se quede calladita, más bonita, pero pues mi esposa nunca se va a quedar callada. Y yo puedo decir, pues ella también se puso a mi nivel. Y entonces nos hubiéramos aventado unos buenos días sin hablarnos, más que ya llegué vieja, ya me voy vieja. Y eso no es lo correcto. ¿Sí vamos? Entonces, dice o está escrito en el versículo 1 del capítulo 8 que Jesús fue al monte de los olivos. Ayer que lo volví a leer, todo este capítulo me cautivó. Son 54 versículos, pónganse cómodos. Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana vuelve al templo y todo el pueblo viene a él y sentado él, Jesús les enseñaba. Empieza la historia, dice, entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en pleno adulterio y poniéndola en medio le dicen a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Fíjate lo maravilloso, ¿no? Y en la ley nos mandó ¿quién? Moisés. O sea, desde ahí estaba el problema, ¿no? Porque la ley a Moisés, ¿quién se la dio? Pero para ellos era más importante Moisés, porque era la ley de Moisés, no la ley que recibió Moisés a través de Dios. Fíjate nada más lo importante, ¿no? ¿Y qué es lo que decía esa ley? Apedrear a tales mujeres. Y le dicen a Jesús, tú pues, ¿qué dices? Y la propia Escritura dice en el versículo que estamos leyendo, mas esto decían tentándole para poder acusarle, ¿no? Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, que esa parte nunca se supo qué escribió,
Unos dicen que estaba jugando gato, otros dicen que estaban jugando a algo diferente. Pero yo creo que más que relevante o no relevante era lo que él estaba escuchando de parte de Dios, del Padre. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? Cosa que a mí me dejó mucha enseñanza ayer, ¿no? Porque antes de haberme puesto como me puse yo ayer, debí de haber consultado con Dios, porque por otro lado mi esposa bien sabia me dio con todo y me dijo: lo material es material, el corazón de los hijos es más importante. Claro, ¿no? Entonces, tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poderle acusar, pero Jesús, inclinado en el suelo, leímos, dice, escribía en la tierra con el dedo, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, esta es una gran enseñanza, porque empiezo con lo que estamos revisando el día de hoy y durante este mes, oportunidad. Muchas veces sentimos que somos hijos santos, incluso nos vemos, que no está mal, pero no deberíamos. Ayer leía un proverbio donde, no recuerdo la cita, creo que es 25, 26 capítulo, que hablaba que cuando tú, parafraseando, cuando tú pases en medio de una riña y veas la riña, no te metas, porque aparte de que puedas quedar en vergüenza y puedas terminar involucrado, puedas terminar mal. Entonces, yo creo que desde ahí está el problema, porque estos fariseos no solamente intentaban provocar a Jesús y metieron en vergüenza a esta mujer, sino querían forzosamente que hubiera un juicio en ese momento, y que hubiera, es más, hasta una condenación, ¿no? Prácticamente diciéndole a Jesús, porque no lo reconocían, entiendo, como Jesús, pues, ¿qué hacer? Y eso no está lejos de nosotros, ¿eh? A veces así actuamos con Dios, ¿sí o no? Pecamos y queremos que la redención o que la justicia venga conforme nosotros creemos y nosotros queremos, ¿no? Yo afortunadamente pude ver la mano de Dios, porque mi esposa también reaccionó y dijo: no pasa nada, aprendizaje. O sea, sí pasa, pero no pasa, entreguémoslo a Dios. Pero en otro momento, pues pasan otras cosas, ¿no? No expongo la situación con mi esposa y conmigo de una manera mala, sino lo que quiero transmitirles es que a todos nos sucede, y esto pues fue fresco, ¿no? ¿Quién de nosotros podría decir que está sin pecado? Como para primero señalar y agarrar a alguien en pleno pecado y luego no nada más acusarla, sino exhibirla, ¿no? Está muy complicado. Entonces, siempre hay una oportunidad, entiendo yo, de dejarse guiar por el Espíritu Santo, vuelvo a insistir, para que el que se manifieste y el que actúe en nosotros sea Dios por medio de su voluntad en nosotros. Entonces, me encanta la declaración que dice Jesús, cómo los desbarata, ¿no? Se inclina de nuevo hacia el cielo, hacia el suelo, y siguió escribiendo en tierra. Y aquí vuelve a pasar otro pero, ¿no? Dice la Escritura que, pero ellos, al oír esto, hermosamente fuerte, y dice, acusados por su conciencia. Yo ayer que estaba leyendo esto en la noche, yo dije, pues eso fue lo que pasó conmigo. ¿Por qué reaccioné y pedí perdón? Porque mi conciencia me acusó de inmediato. ¿Qué dijiste, no? Cuando pasó lo que pasó. Salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos. Pues es obvio, porque entre más tiempo tienes, pues pienso yo que más pecados vas acumulando, ¿no? Alguien chiquito, nuevecito, pues sí hace sus pecaditos, pero son poquitos contra uno de 70, 80, y ya hay más recorrido, dice, hasta los postreros.
Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Se enderezó Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y vuelve a preguntarle: ¿ninguno te condenó? La mujer responde: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y esto es hermoso, esto es algo que yo creo que primero lo tenemos que recibir nosotros. Pero cuando Dios nos pone a alguien que no conoce a Dios y que está en maldición, que está muerto en sus delitos y en sus pecados, si hay una medicina a la que le podemos dar al dolor de cabeza, pues es una aspirina. Para el alma es: Jesús es el camino. Y Jesús, ¿qué va a hacer con esa persona? No lo va a condenar. Al contrario. ¿Sí me explico? O sea, si tú y yo lo entendemos, pocas veces usamos este escenario, esta porción de la Escritura, que hoy se nos debería de guardar en el corazón para darle palabras de vida a la gente cuando Dios te ponga en un escenario donde te cruce con alguien que se siente condenado. Dios no te condena. Jesús no es un Dios injusto. No es un Dios de condenación. No es un Dios que te va a hacer sentir que lo que hiciste está mal y de ahí no vas a salir. Al contrario, ¿no? Porque yo estoy seguro que hoy tú y yo lo sabemos. Ni nos va a acusar porque no nos ha acusado, y no nos va a condenar porque no nos ha condenado. Pero hoy tú y yo lo sabemos. El mundo no lo sabe. ¿Sí o no? Y eso es hermoso. Entonces ella dice: ninguno, Señor. Entonces, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y otra vez Jesús le habló diciendo, y esto está hermoso, empieza diciendo: yo soy la luz del mundo. Eso lo sabemos. Pero fíjate lo hermoso. Y aquí viene, en el mundo sería la convocatoria, divinamente sería la palabra de vida que es enviada como una invitación, como se la hizo en un momento a sus discípulos, y hoy es para ti, para mí, que es vivir ese proceso de atracción en luz. ¿Por qué? Porque Jesús hoy habla diciendo: yo soy la luz del mundo. Recíbelo. Yo soy la luz del mundo, y dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Oportunidad. ¿En qué quieres andar? ¿En tinieblas o en luz? ¿En qué anda la gente afuera? Tinieblas, ¿no? ¿Sí me explicó? Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá que, fíjate la hermosa promesa, la luz de la vida. O sea, muchas veces hablamos de Jesús, de nuestro Dios, un Dios de paz, pero también Jesús es luz y también es vida. ¿Están de acuerdo? Lo dice la Escritura. Y los fariseos empiezan otra vez con sus entonces. Entonces los fariseos le dijeron: ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? ¿Tu testimonio no es verdadero? Pero Jesús les responde y les dice, esto está hermoso también, por eso quise compartirlo con ustedes, porque todo este capítulo habla de muchas cosas que tienen que ver con oportunidades y oportunidades y oportunidades desde una perspectiva divina con la mente de Cristo. Que eso es algo que estoy seguro que Dios quiere desarrollar en nosotros cada día y cada día mucho más. Le dicen los fariseos, tú das testimonio acerca de ti y tu testimonio no es verdadero, según ellos, ¿no? Pero Jesús les responde y les dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero,
porque sé de dónde he venido y a dónde voy. ¿Qué mueve más a la gente? ¿El testimonio o lo que creen? Lo que creemos. Porque el testimonio es lo que escuchas y lo que ves de la persona. Pero muchas veces sin conocer a la persona y sin verla y sin escucharla, te haces una idea de la gente, ¿no? Yo hoy, perdón que lo utilice, pero vean de veras los comentarios que últimamente hemos tenido inclusive que borrar porque ya son muy misógenos, son muy ofensivos. Pero no van a mí o a la iglesia de Dos Ríos, Coatzacoalcos, de mi nombre, sino es gente que sin conocerme tiene una perspectiva y una ideología de los pastores y duro y a la cabeza, terrible. Y dices, si Jesús no condena y no señala, ¿yo por qué? Esa es chamba de Dios, ¿no? Y los bendices. Pero qué importante es realmente en el Espíritu entender esto que está diciendo Jesús, que aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. ¿Y cuántas veces tú y yo como hijos se nos olvida, les decía yo hace rato, que esto debería de aplicar también para nosotros? Porque nosotros tenemos un espíritu de adopción, el cual nos lleva a reconocer y a clamar, a vernos como hijos de Dios y a clamarle al Padre, Abba Padre, ¿no? Tú no puedes caminar y decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, te tienes que poner un pescadito aquí o una cruz, pues no es así. Tu testimonio sí es el que habla, ¿no? Y mucha gente te va a decir fariseo, te va a decir que tu testimonio no coincide, porque pues muchas veces ni se dan la oportunidad de conocerte, ¿no? Y Jesús les dice, sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan, dice la Escritura, según la carne, y otra vez vuelve a decir Jesús, yo no juzgo a nadie. Entonces yo empezaba diciéndote de la vergüenza porque la vergüenza se vuelve una carga muy fuerte para todo mundo, conociendo y no conociendo. Y se nos olvida que Dios lo que busca es mostrarte, pero no para avergonzarte ni para juzgarte, y mucho menos para condenarte. Y luego dice la Escritura que estamos leyendo, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. ¿Sí me explicó? El Padre. Y viene ahí lo fuerte. Y en su ley, eso está hermoso, Eso está en Levítico. En la ley que Dios le dio a Moisés, está escrito que el testimonio de dos hombres, porque así era como se juzgaba anteriormente, ¿no? Te agarrabas a dos testigos y esos eran los que tenían la autoridad para decir, pues valga la redundancia, yo doy testimonio de que lo que vi y escuché es real conforme lo está declarando la persona que está acusando, ¿no? Y así te podían dar tus rocazos o no tus rocazos, ¿no? Lo que pasa es de que lo que Jesús estaba hablando en ese momento es como lo que le estaba hablando a Nicodemo. Los fariseos lo estaban tratando de interpretar con la ley y con la mente humana. Y él estaba hablando de algo que no habían visto, que no entendían, que no conocían y que no creían por lo mismo, ¿no? Porque aunque estaban acostumbrados a ver, ellos venían demostrando que aunque veían, sus padres y sus abuelos, ¿no? Nunca creyeron.
más bien creyeron en la letra y no en las obras y en la presencia de Dios, ¿no? Entonces dice la Escritura, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero, y dice hermosamente, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? O sea, yo lo leo y digo, wow, ¿no? Imagínate que fueran estos tiempos ahorita que se presentara Jesús como uno como fariseo y dijeras, oye, ¿dónde está tu Padre? Tú lo que quieres es veo a Frida y preséntame a tu Padre, ¿no? Pero que venga alguien que te pare y que te diga, pues, mi Padre es mi Padre y mi Padre es Dios y tienes que creerlo, pues, puede que sea un poquito complicado, pero él ya había manifestado a través de muchas obras que Dios había permitido, me refiero, a dar testimonio. El primero de ellos fue cuando fue bautizado, ¿no? Y fue la confirmación y donde se escucha la voz de Dios diciendo que la confirmación es, este es mi Hijo amado, en el cual, ¿qué dice la Escritura? Tengo complacencia. Pero yo me imagino que en esos tiempos también difundirlo no es como ahora, ¿no? Que agarras tu teléfono, lo grabas y lo avientas, y de que lo viralizas, lo viralizas. Antes era todo de oída y de palabra. De oída y de palabra. Entonces, el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dicen, ¿dónde está tu Padre? Y responde Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieras, también a mi Padre lo conocerás. Es decir, él se estaba adelantando y estaba poniendo unas nuevas reglas que ya estaban dadas y escritas, que se posiblemente contraponían con la ley de Moisés, donde escrito está que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Estas palabras habló Jesús en el lugar, ¿qué dice? De las ofrendas, enseñando en el templo, y los dejó callados, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Luego viene él otra vez. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscarán. Pero ¿en qué cosa dice él? En su pecado morirán. Y a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Aquí te hago una pausa. ¿De qué pecado está hablando? Lo vamos a leer al ratito. Lo voy a explicar. Pero yo le decía a mi padre ayer, si tú dices que por gracia soy salvo, ¿por qué estás diciendo aquí que moriré o que morirán, que morirán en su pecado? Le está hablando a los fariseos. Y mientras ellos estén en esa condición, no van a poderlo seguir. Entonces, es bien importante, y se los dejo de tarea, que lean, no sé si es parábola, pero es una historia que habla del rico y Lázaro. ¿Ya la han escuchado? ¿Ya la han leído alguna vez? Levánteme la mano al que no la ha leído. ¿O todos la han leído? ¿No lo han leído? Ahí habla clarito de esto que está hablando Dios, de la gente que vive en pecado y que lamentablemente lo que dice aquí, el pecado es muerte, y mientras tú vivas en pecado, a donde Él vaya, no puedes ir mientras Dios en esa condición. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice a donde yo voy, ustedes no podrán venir? O sea, fíjate, no había todavía una revelación. Y les dijo, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo
yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, y ahí viene la parte importante. Porque si no creéis o no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Entonces, ¿cuál es el pecado? No creer. La incredulidad. Por eso es bien importante. Me acordé, no sé si venga aquí, pero me acordé de esta historia donde ya está en la cruz Jesús con el de la derecha y el de la izquierda. Y uno provocándolo y el otro, pues, avergonzado, pero reconociéndolo, arrepintiéndose. ¿Y qué le entrega a Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí me explico? La gracia se manifestó por la fe. Por eso dice la Escritura que el justo es el ya salvado, al que ya se le hizo justicia. Por la fe vivirá. Entonces dice Jesús, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Fíjate qué fuerte. Qué triste, y esto es algo que seguramente hoy Dios nos confirma, que a mí ayer me movió mucho el tapete, de lo importante es no convencer, porque acuérdense, familia, que hemos escuchado y hemos leído esta porción de la Escritura que habla de que ningún hombre le puede enseñar a otro hombre. El que te convence y el que te revela la Escritura y a Dios es el Espíritu Santo. Pero qué importante es, número uno, ser testimonio vivo de lo que no eres tú, sino lo que Dios hace en ti. Y que cuando tengas la oportunidad, no le hables a la gente de Dios. Háblale de lo que Dios ha hecho y ha convertido en ti. Y oremos por las personas, para que se les haga justicia y sean alcanzados y no vivan muertos en sus pecados. O sea, respecto a esta enseñanza es a su incredulidad, de que Él es el que es. Así de sencillo. Porque de lo contrario, pues tristemente sabremos a dónde van a llegar, ¿no? O a dónde no van a llegar. Mientras no reciban, mientras no crean. Entonces le dicen, ¿tú quién eres? Y Jesús les dice, lo que desde el principio les he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes. Pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces se les revelará, conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, fíjate lo hermoso, así hablo, porque el que me envió conmigo está. Y esto es algo hermoso para nosotros, y para la gente que se siente condenada. Oportunidades. No me ha dejado solo el Padre. Mi esposa hablaba hace un rato al principio
de la reunión, de la consolación. Qué hermoso saber que tenemos un consolador. Pero hay gente que se siente solo, hijo de Dios y no consolado. ¿Sí o no? Entonces eso para nosotros ya no tendría que ser una duda ni una lucha. Pero si tú lo sabes y lo sientes y lo vives, no te pido que hagas lo que Dios tiene que hacer, no lo vas a poder hacer. Lo único que va a pasar es que no va a pasar nada y te vas a cansar, porque el que lo tiene que hacer es Él. Deja que Él se manifieste en ti. Porque el que me vio conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y esa es otra pregunta. ¿Realmente hacemos lo que a nuestro Padre le agrada? ¿O más bien hacemos lo que nuestros deleites y tesoros nos mueven? ¿No? Oportunidades. Hablando Él estas cosas, fíjate qué hermoso, son palabras de vida. Él mismo lo estableció. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y aquí se cumplió. Porque dice la Escritura que hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y este punto de lo que estamos escuchando, dice la Escritura que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él. O sea, ya fue como que un mensaje especial. Ya no fue para todos, sino fue para los que creyeron en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que decías tú hace rato? Sin filtros, sin teología, sin letra, sin la mano del hombre, sin el adulterio, sino yo y Dios, yo y Jesús, o sea, el Espíritu en mí, conectándome con Jesús, enseñándome, ayudándome a discernir, a escuchar, a ver cómo Él escucha, a ver lo que Él quiere que yo escuche, a escuchar lo que Él quiere que yo tanto escuche, vea para poder hacer, ¿no? Porque sabemos todos que el que pone en nosotros el querer como el hacer, ¿quién es? Es Dios a través de su Espíritu. ¿Sí o no? Entonces serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Yo les decía hace unas semanas en el grupo de los martes, ¿de qué te hace libre? Pues puedes hablar de muchas cosas, pero ya leyendo todo el contexto, ¿de qué te hace libre? De ser incrédulo. Porque todo empieza a través de la fe. Y la fe es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, la única manera en la que la fe se pueda producir en ti como regalo de Dios es escuchando la palabra. Y sin fe, no solamente no puedes creer, sino tampoco le puedes agradar a Dios. Sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo hay que hacerle para permanecer? Escuchando su palabra. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Porque su palabra, como es espíritu y es verdad, es una voz, es un mensaje, es vida, donde no entra ni otra vida, ni otra voz. Y lo que produce en ti es vida divina, en tu espíritu. Y serás libre, seremos libres. Les respondieron, fíjate, aquí viene otra parte importante y me voy a apurar. Linaje de Abraham somos. Ellos seguían todavía duro y dale, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres?
Y Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿De qué pecado está hablando? Ya lo dijimos, del pecado de la incredulidad. Entonces, ¿a quién escuchamos? Por eso les digo yo, no me escuchen a mí, escuchen la palabra, pero inspirada por el Espíritu. Si no, no hay vida. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Por eso es que yo ayer entendía esto de parte de Dios. Cuando tú escuchas todo menos la palabra, siendo libre, es muy fácil que se te olvide tu identidad. Y que tu espíritu esté tan fuerte por el alimento y tan vivo por el alimento, que te viene cualquier corriente de doctrina. ¿Y qué nos hace? Nos mueve, nos hace dudar. Cuando de verdad Jesús es mi pastor y nada me va a faltar. Y cuando dice la Escritura es nada. Y yo veo que ante mis ojos me falta todo, pero la realidad es que no nos va a faltar nada. No porque lo diga yo, sino porque si Dios te lo habló, no es lo mismo, y es donde yo les digo donde está la clave, no es lo mismo que tú estés en una travesía y una necesidad, te acuerdas del versículo y tú vayas a la Escritura y lo abras y lo leas, a que Dios te lo hable en ese momento. Ahí es la diferencia, ¿no? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, así que si el hijo les liberará, serán verdaderamente libres. Que es otro tema, ya no hay por qué sentirnos esclavos, ya no hay por qué regresarnos. Ni condenados, ni juzgados, ni señalados, mucho menos avergonzados. Y dice Jesús, sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya lugar en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Qué es lo que les decía? Para los fariseos, ¿quién era el Padre? ¿Se les había olvidado Dios? El poder y el patrón, ¿quién era? Hasta ni Moisés, sino la ley. ¿Sí me explicó? Sí, Moisés, desde luego, pero algunos confundidos más con mayor peso y creyéndole a la ley, a una piedra grabada. ¿Sí o no? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Creer, justo, creer. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Sí se fijan? Continúa diciendo, ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y Jesús entonces les dijo, si su padre fuera Dios, ¿tú crees que un hermano quisiera matar a otro hermano? Por eso dice aquí Jesús, ciertamente me amarían. No quisieran matarme, ¿no? Así de sencillo. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje?
por una razón. Porque no escuchan mi palabra. Y yo ayer regreso a lo mismo. Me escuché a mí. Y por eso reaccioné como reaccioné. Si yo me hubiera detenido y decir, bueno, Padre, ¿qué hago? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, conéctame contigo y ¡prum! A lo mejor no se conecta conmigo, pero ya me calmé, ¿no? ¿Sí o no? Y no pueden escuchar mi palabra, y aquí viene algo fuertísimo, porque ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Y esto está fuerte, ¿eh? Fíjate lo que dice Dios a través de la Escritura, Jesús, en esto que estamos leyendo. Ese diablo, dice, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Y no ha permanecido en la verdad, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. O sea, lo opuesto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién de ustedes, fíjate lo fuerte, me redarguye de pecado? Redarguir es borrar, redimir, limpiar, y el fruto del redargüimiento es santificación. Por eso dice Jesús, ¿quién me limpia, quién me santifica de mi pecado? ¿Quién? Solo el Padre, no el diablo. Pues si digo la verdad, porque ustedes no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Yo ayer por eso me detuve y dije, Padre, reaccioné en ira y en mentira, porque yo dije, este cuate se me metió aquí y yo me dejé escuchar por él. Así de fuerte. ¿Sí me explicó? Hoy te voy a llevar al Rodicio, mi amor, o te voy a llevar a algún lado aquí al Pampas o algo para... Y diría el pastor Jaime, los invito a todos, pero cada quien paga, ¿no? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Entonces, fíjate cómo el padre de mentira ha inundado y ha engañado a la gente de escuchar las palabras de Dios, que son espíritu y son vida. ¿Sí me explicó? Y están engañados. Y así algún día estuvimos nosotros, todos nosotros así algún día estuvimos. Les respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Porque yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto les digo que el que guarda mi palabra, fíjate qué hermoso, nunca verá muerte. ¿Por qué? Porque el poder, dentro de los múltiples beneficios que tiene la palabra, es que la palabra, ya dijimos, tiene vida y hace que creas. Pero el Espíritu agarra esa palabra para guardarla,
porque te hace vivirla. Y produce en ti vida, no muerte, te saca de la muerte, te hace libre. ¿Sí estamos? Entonces, si tú todo el tiempo estás escuchando la palabra y escuchando la palabra, ¿qué estás recibiendo y qué estás produciendo? Vida. Entonces la muerte poco a poco se va a ir quitando. Yo hace unos días de una persona que me enteré que su mamá lleva 8 años esquizofrénica guardada en un psiquiátrico. Y este amigo que me platicaba la historia con 1000 ideas en la cabeza. Me hablaba de Dios, pero de un Dios politeísta, no nuestro Dios. Y yo le decía, acércate a Dios. Pero es que Dios es este. Y yo le decía, yo lo único que te puedo decir, y no te voy a convencer, que el día que tú te decidas darte la oportunidad de conocer al verdadero Dios, vas a ser libre. Y le pregunté, ¿y a tu mamá algún día le han puesto alabanzas? ¿Le han leído la escritura? No, me decía. Dije, hazlo y vas a ver. No la magia, porque Dios no es magia. Y le dije, el poder de Dios. Y conocerá la verdad, y la verdad la hará libre. ¿Sí me explicó? Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y le preguntan, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y viene algo hermosísimo. Jesús responde, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es vuestro Dios. O sea, fíjate las palabras, ¿no? Pero como ustedes no le conocen, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, él sabía que le podía pasar algo, pero él se mantuvo con la identidad de Dios y dijo, sería mentiroso como ustedes, pero confirma, le conozco y guardo su palabra. Y luego los desbarata. Abraham, su padre, les dice, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, lo que para muchos es increíble, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Obviamente tomaron piedras para arrojárselas porque Jesús se escondió y salió del templo, y ese día pues no pasó nada más que el susto, yo creo, porque él sabía que no había llegado desde luego su tiempo. Hay mucha verdad y mucha enseñanza, pero ¿qué te quiero decir? No se trata de recibir esta información como un texto y una enseñanza así para ver quién tiene o no quién tiene la razón, sino que en todo momento yo me quedo con la parte de la vergüenza, con la parte de la mentira, con la parte de la confrontación, el engaño que el enemigo puede utilizar a causa de nuestra incredulidad. Eso es número 1. Y 2, que los que ya no somos incrédulos, el no permanecer en su palabra.
porque si no permaneces en tu palabra, puedes debilitar al espíritu y darle la oportunidad al enemigo a que muerte sea mayor que vida. Porque la única manera en la que el espíritu permanece y se aviva y se alimenta es a través de permanecer en su palabra. ¿Están de acuerdo? Entonces, regresamos a la mujer samaritana. ¿Jesús estaba ahí, sí o no? ¿Cambió todo, sí o no? ¿Cómo la defendió, yo te pregunto? ¿Con argumentos, con violencia? Simplemente con su palabra, que es verdad. Y la palabra hizo que la conciencia de ellos, o sea, dominada no por verdad, sino por mentira, los acusara. Él no los acusó. La verdad confrontó la mentira. Y la mentira lo confrontó, y en lugar de en ese momento reconocer y pedir perdón, se fueron. O sea, ya no hicieron el acto y simplemente se fueron. No recibieron. Pero bueno, ya por lo menos no hicieron daño, ¿no? Vamos a cerrar. Es buen tiempo. Y mira, dame un segundo. Espero que agarre internet. Me acordé de esta cita que está, según yo, en Hebreos. Te lo voy a leer, Hebreos 1:1 y 1:2. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sí, es decir, Dios se manifestó en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos a través de profetas. Pero lo hemos leído y lo hemos escuchado y lo sabemos, que su pueblo pereció y pereció y pereció y pereció ¿a causa de qué? De la incredulidad. Y aquí lo dice Hebreos 1. Dios les habló y les habló y les habló y les habló muchas veces y no creyeron. Y hoy, en estos días, nos habla por medio de Jesús, que es espíritu y es vida, y que tiene el poder y es heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces, yo creo que está claro esta parte. Vamos a despedirnos con este versículo que vamos a leer y a dar gracias por el... Se me movió todo, permítanme. Dice 1 de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Ya entendimos qué es no pecar respecto a lo que estamos recibiendo hoy, ¿no? ¿Qué es no pecar? Dijimos, no creer. No creer, no creer, no creer. Y si alguno hubiera pecado, me regreso. Yo decía, es que yo soy incapaz de pedir disculpas.
O peor, voy a pedir disculpas y no me van a recibir las disculpas. O sea, incredulidad. Tú hazlo. ¿Sí me explicó? Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo por nuestros pecados. Él fue el que dio, Él fue el que se entregó, Él fue el que recibió, Él fue el que conoció, Él fue el que se hizo, siendo el que se hizo pecado, no siendo pecado. Y dice, no solamente por los nuestros. Esto es hermoso, ¿eh? Esto es hermoso. O sea, saber que Él se entregó es una cosa. Saber que se entregó por mis pecados es otra cosa. Pero saber que se entregó por quienes ni siquiera son hijos en este momento o no se saben hijos, o no saben que Él puede ser redentor para ellos, porque ya lo es. Entonces, para mí, ¿qué te quiero dejar el día de hoy de parte de Dios? Que esto es liberación, esto es una oportunidad para sentirte libre. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre de incredulidad. Y vivirás libre de que la muerte te esté condenando, porque la muerte va a estar como león rugiente. A eso vino el león, el enemigo, ¿sí o no? A matar, a tratar de robar y a destruir tu fe, tu relación con Dios. Pero pues hoy no sabemos, hoy confirmamos y recibimos lo que Dios ya nos ha dicho muchas veces, ¿no? Jesús todos los días tiene una oportunidad y una vida nueva para nosotros. ¿Sí o no? Todos los días, y para los que están con nosotros. Entonces, creo que decía Lupita hace rato, qué honor y qué privilegio el simple hecho de que, sabiendo todo esto y sabiendo de dónde te sacó, cómo estabas, la condición, quién eras, cómo estabas, el solo hecho de nombrar su nombre, Jesús, mi hermano. Espíritu Santo, mi amigo, porque estás conmigo. Padre, mi Padre. No el Padre de, mi Padre. Y los tres, uno en mí. Eso es otro nivel. Cierra tus ojos. Padre, gracias porque todo esto que hemos leído el día de hoy, hemos recibido en el Espíritu, es algo hermoso. Muchas veces hay gente que no conoce, y los que conocemos nos vemos como esa mujer atrapada y engañada, cayendo en pecado, Padre, creyendo que no hay esperanza, cruzando límites. Pero hoy sabemos que la redención no es por nuestra capacidad, ni es por nuestra fuerza, ni es por nuestro mérito, sino es por gracia, Padre. Por la propiciación de nuestros pecados, que solo fue hecho por medio de Jesús, y que a través de eso hemos sido justificados, mi Dios. Doy gracias, Padre, porque has llegado en el tiempo oportuno, en el tiempo correcto a nuestras vidas, a hacernos justicia, a liberarnos de la condenación, de la vergüenza, de la muerte, de sentirnos sin defensa, de sentirnos expuestos, de sentirnos vulnerables, porque el que hoy nos defiende eres tú, Padre, y Jesús en nosotros. Gracias porque
no dependemos de la defensa y del juicio del hombre, sino de la defensa y del juicio tuyo, divino Padre. Y sabemos que esto es por gracia y que lo único que tenemos que hacer es decidir y permanecer en tu palabra para ser verdaderamente tus discípulos y conocer tu verdad. Y que esa verdad que es Jesús nos haga libre, Padre. Gracias porque el poder de la sangre de Jesús que se derramó en la cruz nos limpia y nos hace presentarnos en el trono de tu gracia, frente al trono de tu gracia, perfectos. Aunque nosotros nos veamos o creamos imperfectos, tú nos ves y nos haces todos los días perfectos. Y no pararás, Padre, hasta terminar la obra en cada uno de nosotros. Gracias porque siempre sabemos que hay una oportunidad. Te pido, Padre, que no nos hagas caer en tentación, que nos libres de caer y de pecar en contra tuya, mi Dios, todos los días, que nos des la fortaleza, que nos des la sabiduría y la revelación, Padre, para que si algo se levanta en contra tuya, algún argumento o altivez, nuestros pensamientos, que es donde está la verdadera batalla, a donde pueden llegar esos dardos del enemigo, esos pensamientos que puedan ser de hombre, sean llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Y que seamos dirigidos en todo tiempo y vivificados a tu presencia, Padre, a tu palabra, a tu verdad, que permanece para siempre, que tiene vida, que no regresa vacía, que deja expuesto todo en nuestra alma y en nuestro ser, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, para darnos vida y libertad, Padre. Gracias porque yo sé que hoy has hablado verdad, has hablado por medio de la Escritura, y que el que llega al corazón y al espíritu eres tú y no yo, Padre. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde esta semana. Que el Señor les haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que tenga de ustedes misericordia, que incline su oído sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Bonito domingo.